el fragmento de Bianchi que vamos a trabajar nosotros. No está el libro completo, si la pregunta venía por ese lado. Ahí caen rayos, acá llueve hace un rato bastante fuerte. Bueno, Agus Mendoza pregunta por la Comisión 17 de Woto, que ya se ha convertido en una especie de páramo desolado, la Comisión 17. Sobre el final les hago un comentario sobre eso, pero vamos a resolverlo de algún modo que sea resolutible. Vamos a ver, porque hay algunos conflictos con esas situaciones. La Peti dice si falta página del texto de Bianchi o no. No faltan páginas, seguro. Al menos en lo que está, el fragmento que ustedes tienen, que son 2 capítulos, creo, no está entero. Otra vez la Comisión 17. Después lo vamos a hablar a eso, porque se corta lo de Napoleón. Está cortado, ahí termina el capítulo, digamos. No termina ahí el capítulo. La última parte que ustedes tienen de Bianchi, si yo mal no recuerdo, trabaja sobre la expansión del capitalismo, pero no, me voy a fijar, igual salta de 100, pero si salta así es porque está puesto así a propósito el fragmento, no lo tengo acá para mirarlo. Después en todo caso lo vamos viendo. Todo lo de Bianchi vas a dar, no, hoy no, Bianchi lo van a trabajar en el práctico, yo voy a trabajar en las cosas más generales y después en todo caso van a... Bueno, corto los comentarios porque si no nos arrancamos más. Y después en todo caso volvemos sobre algunas cuestiones. Les digo lo mismo que les dije la vez pasada, que no era una clase de contenidos, sino de cuestiones generales. Pero sobre lo que yo voy a ir diciendo, como van a ser seguramente alguna serie de consideraciones que pueden ser novedosas para ustedes y lo demás, agarren un papelito, anoten las preguntas de contenido que ustedes tengan que evacuar y cuando termino yo de decirles las cosas que les quería decir, que son cosas más cortas porque veo que no hay mucha gente. También me decían en la facultad que hay una camada de alumnos que van a ingresar ahora porque son la gente que viene con un delay, digamos, en virtud de que terminaron tarde el secundario, qué sé yo, entonces vamos a ir más despacio. Y después en todo caso el texto de Bianchi a la letra lo van a trabajar en las comisiones que ustedes están en los trabajos prácticos. Así que estaba pensando en cómo empezar o en qué decir, porque la semana pasada fueron todas consideraciones generales sobre la materia, no trabajamos nada de contenido. Tampoco sé si es conveniente empezar a trabajar hoy contenidos formales, digamos, pero sí transmitirle algunas puntas para que ustedes puedan después, cuando trabajen el texto de Bianchi, si hay gente que ya lo leyó, me imagino, después las lecturas que van a hacer en los prácticos sobre el texto de Bianchi, y como es un texto historiográfico, por ahí lo más conveniente es efectivamente ir a la letra. Ustedes vieron que sobre el final, incluso el texto de Bianchi, si yo mal no recuerdo, estaba cortado de ese modo, hay una cronología que va desde el siglo XIX-XVIII hasta mediados del siglo XIX, que es muy interesante para que uno pueda tener una línea histórica respecto de ciertos acontecimientos, digamos, que ocurren y que marcan efectivamente puntos de inflexión o que dan el marco a lo que va a ser el desarrollo después de la sociedad tal cual la conocemos nosotros ahora. Entonces, tal vez algunas puntas les puedo decir sobre el texto de Bianchi o cómo leerlo, en todo caso en qué clave leerla, pero me interesaba un poco más poder pensar algunas cuestiones más generales en relación a que nosotros trabajamos. Yo la vez pasada dije algo, si no lo dije la vez pasada lo voy a decir ahora. Nosotros trabajamos en esta materia, esta teoría social y teoría del Estado. También le comentaba la semana pasada que nosotros vamos a trabajar sobre todo en relación a teorías sociales, y el problema del Estado lo vamos a llegar periféricamente, pero lo que me interesaba era poder marcar algunas cuestiones históricas respecto de, en todo caso, cuándo surgen las disciplinas sociales, las ciencias sociales, la teoría social, por qué no surge antes, que es una cuestión que ahora, digamos, ustedes saben que no se puede hacer historia contrafáctica, uno no puede pensar que hubiese pasado si no hubiese pasado tal cosa, pero como ejercicio historiográfico no puede ser permeable pensarlo.
pero sí pensar en qué marco, al menos inicialmente, emergen las teorías sociales. Las ciencias sociales en general, digo, porque yo me imagino, ustedes están cursando también una materia que es como de primer año con esta, que es epistemología, que tampoco sé quién quedó como docente en esa materia, porque en un momento estaba mi amigo Juan Freiman, pero había dejado la cátedra, estuvo Angelina Usino Olleros también, dos docentes que son brillantes. Y yo me imagino que ustedes en epistemología están trabajando justamente cuál es el marco epistemológico, el marco filosófico, el marco referencial, el marco teórico, y algunos acontecimientos que dan pie a la emergencia de las ciencias tal cual nosotros las conocemos ahora. Ustedes van a ver que yo voy a repetir sistemáticamente esta idea de cuán parecido es a lo contemporáneo las cuestiones que sucedían en el momento de la emergencia de las ciencias sociales. Porque si bien hay una configuración del mundo que es muy particular a partir del siglo XVIII, después los acontecimientos que derivan durante el siglo XIX y por supuesto durante el siglo XX, que son escenarios que no vamos a trabajar nosotros porque nos llevaría a otra materia, pero hay modificaciones muy claras, pero hay ciertas raíces que emergen justamente en el momento en el cual aparecen las ciencias sociales, e incluso más, las ciencias sociales aparecen tratando de generar un marco explicativo a los acontecimientos que suceden, digamos, en el siglo XIX, fin del XVIII, principio del XIX, y durante el siglo XIX hasta ustedes. Fíjense que los autores que trabajamos nosotros son autores que producen teoría durante el siglo XIX, y la primera parte, en el caso de los sociólogos clásicos como Durkheim o como Weber, son tipos que viven hasta la década del 20 del siglo XX. Entonces, son tipos que se encuentran, digamos, en un punto de inflexión, que no la ven, ¿sí? Que hacen grandes profecías sobre eso, pero no están todavía. Ustedes fíjense que tanto nuestro amigo Marx como Durkheim y como Weber son tipos que teorizan, en el caso de Marx y Weber sobre todo, sobre un nuevo modo de producción, una nueva forma de organización social que se denomina capitalismo, digamos, y ellos teorizan sobre el capitalismo cuando el capitalismo todavía es muy joven, todavía no es un sistema que está planetarizado, porque hay gran parte del mundo que efectivamente no desarrolla el capitalismo para el siglo XVIII y XIX, digamos, o se desarrollan de un modo distinto, digamos, con ciertas singularidades. Ustedes también tienen que pensar, o tenemos que pensar que, si bien hay fenómenos que ocurren en lo que uno consideraría hoy como fenómenos globales o fenómenos planetarios, digamos, siempre las raíces de cada localía marcan cierta singularidad, porque efectivamente todas las sociedades tienen un polo de subjetividad que hacen que los elementos se desarrollen históricamente de modos diversos. Por eso no es lo mismo, o no es el mismo modo en el cual se planetariza o se vuelve infinito el capitalismo en territorios como América del Norte, como Estados Unidos, a comparación de cómo se desarrolla en los países europeos, que tienen una tradición y una historia que es mucho más extensa, digamos, y más complicada y mucho más rica a los territorios que se desarrollan en esta parte del mundo a partir del siglo XVI con las diversas, del XV al XVI, con las diversas conquistas. Entonces, uno tiene que tener en la cabeza, por un lado, que hay movidas, digamos, o hay acontecimientos que marcan la agenda del mundo, pero que después cada país tiene, o cada estado, cada forma de gobierno, cada lógica política, digamos, se inviste de un modo que le da singularidad a cada uno de los países. Entonces también van a ver que yo, además de tratar yo trato siempre de evitarlo, digamos, las comparaciones con los contemporáneos, a veces no me sale, digamos, pero si lo puedo evitar, mejor. Pero también poder pensar que hay ciertas marcas que quedan registradas en ese momento y que hasta el día de hoy permanecen con sus consecuencias, digamos. Por supuesto que la reconfiguración es sistemática, la historia es dinámica, los modos de relaciones también van cambiando porque van cambiando los tiempos. Hay momentos en la historia que esos tiempos son tan cambiantes que son muy visibles esos cambios, y hay momentos que esos cambios son más solapados. Por eso yo, cuando les decía recién que tanto Weber como Marx, sobre todo Marx, digamos, lee el capitalismo de un modo tan elocuente, siendo tan joven esta aparición de este modo de producción, por eso Marx se convierte en un autor, digamos, que para los que trabajamos en las ciencias sociales es insoslayable. Y por otro lado también Weber, siendo un poco más joven que Marx,
tiene una lectura acerca del capitalismo y de ciertos cambios que son propios del siglo XX, cuando Marx ya estaba muerto, que le permiten poder pensar en qué va a derivar esta lógica del capitalismo, digamos, a gran escala, digamos, o en el tiempo, digamos, o cómo hay cierta diversidad geográfica que hace que los movimientos, digamos, estos universales sean tan singulares al final, digamos, o que tengan cierta singularidad, o qué se espera. Porque digo, por un lado, para volver a haciendo asociación libre, digamos, pero para poder pensar que los cambios se van generando en algún momento con mucha fuerza y con mucha, digamos, grado de gráfico, se muestran tal cual, digamos, se muestran en carne viva esos cambios, como las revoluciones francesa, la industrial, la que la precede, digamos, en Inglaterra y lo demás, del mismo modo que se producen los cambios en Estados Unidos, que es un país que tiene un desarrollo distinto al resto de América. Esos momentos, digamos, son muy gráficos y también momentos más solapados. De cualquier modo, digo, solo pensaba, vuelvo al tema del cambio. Efectivamente, el siglo XX también ha mostrado una serie de cambios muy interesantes, sobre todo en el periodo de entreguerras, digamos, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ustedes imagínense que el siglo XX, digamos, conlleva ante sí dos procesos beligerantes como son las dos guerras mundiales, que además de ser un fenómeno, digamos, inesperado, también tienen consecuencias inesperadas, se encuentran con millones de personas que se mueren y lo demás, pero también el final del siglo XX trae la caída del muro de Berlín, la disolución del bloque soviético y lo demás, y también el siglo XXI, hace 2 semanas atrás, digamos, aparecen una serie de cambios. Ustedes fíjense, nosotros estamos en una situación de pandemia, y justamente estos días, hablando sobre el problema de la pandemia, uno puede interpretar que también este cambio de la pandemia, haber hecho ya un año de que nosotros estamos en una situación sanitaria como la que estamos, también reconfigura el escenario de la vida doméstica, pero también reconfigura el escenario de la vida intelectual. Entonces también pensar que siempre las teorizaciones, como las teorías sociales, son correlatos de fenómenos que ocurren en la vida empírica, en lo cotidiano, digamos. O sea, cuando Marx trabaja acerca de las condiciones materiales de existencia de la clase obrera, no es que el tipo está imaginándose un escenario que podría haber sido posible o que es posible. El tipo está trabajando adentro de una fábrica, está viendo, observando, adentro de una fábrica en Inglaterra, en Manchester, donde el tipo ve cómo los obreros se van moviendo, digamos, qué relación ocurre entre obreros y los tipos que los emplean, qué les pasa a esos tipos, digamos, que están trabajando 12 horas por día, que trabajan a partir de los 12 años de edad, digamos, o sea, una serie de elementos que son muy novedosos y que el tipo tiene cierta sensibilidad frente a eso. Del mismo modo que el momento que Weber teoriza o que Durkheim teoriza, también tienen esos fenómenos de transformación que para ellos son inmediatos. Digamos. Inmediatos digo en términos temporales, los tipos digamos, habitan los espacios de transformación social como actores en algún caso, como el caso de Marx, o como académicos o como intelectuales, como es el caso de Durkheim, y en menor medida porque sí había cierta identidad política muy marcada, digamos, en el caso de Weber. Pero entonces, los cambios son muy importantes. Eso, en el A, uno puede tomar como referencia para cuando uno lee a Bianchi, por ejemplo, tiene que ver con preguntarse esto, digamos, qué cambio está desarrollando, está describiendo esta autora, Susana Bianchi, que es una historiadora, ya les comenté, me parece, una historiadora argentina que trabaja una persona joven, que trabaja en la Universidad de Quilmes, brillante, donde se pregunta justamente en una clave particular, porque Susana Bianchi viene de una formación historiográfica ligada a la perspectiva de la historia social, pero también con cierta simpatía a la tradición marxista, por eso releva datos, digamos, que esta cátedra considera que son necesarios relevar. Entonces, bueno, ella toma dos referencias, digamos, dos hitos en la historia, que para ningún historiador de las ideas, para ningún historiador económico, digamos, son elementos periféricos. Por eso se habla de un proceso, como denomina Bianchi, que eso no lo voy a trabajar, voy a tirar 2 o 3 cosas más o menos generales. Hay dos procesos históricos que son la revolución industrial, por un lado, y la revolución francesa, por otro, que son los dos hechos que lo que hacen es abrir las cortinas o abrir el telón de lo que uno conoce a partir de ese momento como la sociedad capitalista o la sociedad donde prima, digamos, el orden burgués. Gracias. Te van a decir, pero ¿qué quiere decir esto
Yo desconozco si ustedes han trabajado previamente en alguna de las instancias de formación escolar, las cuestiones ligadas a la noción de capitalismo, sociedad burguesa y demás, porque uno tiende a creer, porque uno, como bien lo remarca Weber, es un sujeto histórico, uno tiende a pensar que todo lo que ocurre en la vida cotidiana de uno es lo que ocurrió siempre, y eso tengan la certeza de que no es así. Digamos. Las cosas que a uno le ocurren son muy singulares en la historia. Uno también es un producto, uno digo como alumno, como trabajador, lo demás, digamos, es un producto de la historia. Entonces hay que ver qué elementos de esos uno puede recuperar como para teorizar y qué elementos vienen ya heredados de una lógica histórica. Porque para nosotros parecen naturales, para decirlo salvajemente, parecen obvias, parecen de un orden. Por eso digo, cuando uno habla de orden natural, a lo que opone esa idea de orden natural es la idea del orden social, ¿no es cierto? Pero la sociedad tal cual se encuentra ahora, tal cual uno la conoce, no es así porque nace de un repollo, digamos, no es así espontáneamente. El momento que uno habita la historia lo que hace es determinar una serie de movimientos que conllevan a que uno ahora habite este espacio, digamos, temporal que uno entiende que es el obvio, y no es obvio. Incluso los cambios que han acontecido en los últimos tiempos en términos cambios políticos o cambios ideológicos también son muy fuertes, y tal vez nosotros tengamos percepción de esto, sobre todo ustedes que son más jóvenes, digamos, dentro de 40 años, cuando vean, ¿se acuerdan? Cuando íbamos a la facultad y leíamos mucho sobre el feminismo, leíamos mucho sobre el marxismo contemporáneo y lo demás, que son situaciones. El marxismo es una lógica, digamos, una tradición clásica, pero la tradición feminista, que a todos les parece novedoso, y en realidad el feminismo tiene un siglo y medio de teorización, por supuesto del siglo XX, el que lo empuja, digamos, el que le da el formato y el que permite que se difunda en todos los espacios intelectuales, pero también en los espacios domésticos, digamos. Esa tradición feminista también, el feminismo cambia radicalmente el modo en el cual el hombre digo en términos genéricos, empieza a percibir el mundo, digamos. Lo que para nosotros parecía un delirio hace 20 años atrás, ahora tiene un carácter distinto. Digo, pensar, solo como un ejemplo, ¿sí?, malo y pronto, cuando uno entiende lo que significa o el potencial semántico de lo que implica la violencia de género, por ejemplo, las prácticas de violencia de género, hace 15 años atrás, 20 años atrás, tenían otro nombre, incluso jurídico. Antes, cuando un hombre mataba a una mujer, se hablaba de un crimen pasional. El tipo la mató porque estaba celoso, por ejemplo. Eso ahora se inscribe bajo una lógica jurídica que no es arbitraria, no nace de un repollo, nace porque efectivamente, o se produce y se reproduce porque efectivamente ese orden jurídico lo que hace es reflejar un cambio que se da en la base del orden social. No es que se le ocurrió a alguien, a algún feminista o a alguna feminista, poder hablar sobre el feminismo y la violencia de género. No, eso responde a un mecanismo de percepción de ciertas prácticas que ocurrieron durante muchísimo tiempo, pero que ahora tienen una lectura jurídica distinta. Entonces, por un lado, ver que la historia está determinada por movimientos que nos preceden. Por otro lado, ver también que el orden por el cual uno se representa las cosas no es un orden natural, sino que es social, y entonces es ideológico. Como que uno piense que algo es bueno o es malo, no es resultado de una decisión que uno toma como individuo, sino que es resultado de una serie de representaciones o estereotipos sociales que uno introyecta, que uno percibe y que dice, sí, por acá me parece que está bien, por acá me parece que está mal. Por eso no todos pensamos lo mismo. De cualquier modo, los márgenes de discusión se dan sobre un territorio que ya está reflexionado, digo, al menos en el sentido común. Pero bueno, sin irme por ese lado. Lo que me interesaba comentarles era esta idea de que las cosas parecen ser como son todo el tiempo, digamos, que siempre fueron así, cuando las cosas en realidad no siempre fueron así. Los cambios que se han acontecido en la historia, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, son los que han marcado a la sociedad que ahora es lo más parecido, o en todo caso, la sociedad del siglo XIX, cuando nace, emerge, tiene ciertas condiciones que se mantienen todavía ahora en la época contemporánea, aunque no son lo mismo. Que eso quede claro. Ustedes van a ver, incluso cuando nosotros trabajamos en términos historiográficos, nosotros hablamos de sociedad moderna o de la modernidad, y la modernidad, como el nombre lo indica, es una fase histórica, digamos, que emerge en el siglo XV y XVI a partir de una serie de transformaciones, pero que después, en el siglo XVIII,
cuando la Revolución Francesa se habla de sociedad contemporánea. Y antes de la sociedad, de la era moderna, digamos, uno habla del medioevo o la era medieval, y después antes del siglo XI al XV, y previamente eso uno habla de historia antigua. Entonces, yo les decía la vez pasada, me parece, cuando uno trabaja en clave académica, universitaria, digamos, donde hay una formación digamos, que a uno le da ciertos recursos para poder pensar el mundo, uno tiene que ponerle el nombre a las cosas con el nombre que se conviene o se consensúan en esos ámbitos, que las cosas se llaman de ese modo. Entonces, nosotros hablamos de sociedad moderna, hablamos de una sociedad que emerge en el siglo XV-XVI hasta el siglo XVIII, aproximadamente. Y que la sociedad que deviene después del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, como hito, digamos, es la sociedad contemporánea. Entonces, ¿cómo era el mundo si uno lo pudiese...? Ustedes entiendan lo siguiente. Todo aquello que yo les narre en este momento, como no voy a hacer pie, excepto que le haga la referencia en algún texto particular, es como una especie de cuento. ¿Estamos de acuerdo? Donde ustedes pueden tomar ciertas cosas como un cuento, por eso no son cosas que tienen que repetir cuando van a un examen final, digamos, pero el profesor dijo que los burgos eran tipitos que estaban cerca del feudo y demás. No es así. Esto es una cuestión narrativa para que uno tenga, porque hay cierta impronta, digamos, de cierto discurrir en la prosa historiográfica, donde se refieren justamente a acontecimientos como si fuesen cuentos para que uno pueda darlos a entender. Y después, en todo caso, más adelante, lo iremos complejizando y poniéndole nombres, o conceptos o categorías que son propias de la lectura erudita o académica, que hace falta que uno desarrolle en los ámbitos universitarios. Entonces, un primer elemento que uno tiene que despejar inicialmente es pensar sobre categorías que yo utilicé, como la idea de modo de producción. El capitalismo es un modo de producción, o la misma idea de capitalismo, digamos, porque ustedes saben o tienen conocimiento, digamos, por vías periféricas o porque lo han leído o lo han trabajado, que el sistema en el cual nosotros desenvolvemos nuestras vidas y nuestra cotidianeidad desde el siglo XVIII, XIX en adelante hasta hoy es lo que uno denomina sistema capitalista, que es efectivamente una especie de objeto de estudio de varios de los autores que nosotros vamos a trabajar. Ahora, ese sistema, por supuesto, cuando trabajemos Marx y cuando trabajemos Weber, van a ver muy eficazmente, muy precisamente, digamos, cómo los tipos los describen a esos sistemas, porque es lo que permite diferenciar en rasgo histórico qué singularidades tiene el capitalismo en relación a las formas de producción, a los modos de producción que se dan en la historia que diferencian al capitalismo. Esto quiere decir, no sé por qué eje arrancar, digamos, pero el eje del trabajo, por ejemplo. Para ustedes trabajar o buscar una profesión que después les dé trabajo y lo demás, parece una cuestión casi natural, digamos. Es una obviedad, no para todos, digo, pero para la mayoría, por eso están en la facultad. Es una obviedad, digamos, que ustedes van a estudiar lo que sea que estudien, psicología, antropología, idioma, EGB, doctorado, música, o lo que sea. Está muy bueno que uno pueda pensar que después uno se forma en eso porque eventualmente va a trabajar de eso. Porque uno, para subsistir, tiene que trabajar. Entonces, piensen en esta idea, la subsistencia nuestra, de las personas que habitamos el capitalismo occidental y moderno, dependen de una condición material de existencia, que es que uno tiene que trabajar para poder vivir. Te van a decir, pero el hombre siempre trabajó para poder vivir. En ese punto, eso es exactamente así. El hombre, si no trabaja, no sobrevive. Lo que va cambiando a lo largo del tiempo, en todo caso, o las formas que eso va adquiriendo, es la idea de trabajo. Porque para ustedes trabajar tiene cierta singularidad que no tenía para los hombres que habitaban, por ejemplo, la sociedad medieval o el orden feudal. Como tampoco la tiene la idea de trabajo el mismo contenido para un esclavo que para un obrero o para un siervo de la gleba. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es trabajo? Ahí hay un piso. Si no nos ponemos de acuerdo en qué es trabajo, estamos medio fritos, digamos. Y ese es uno, ¿qué es el trabajo por un lado? Y después, ¿por qué uno trabaja? ¿O para qué uno trabaja? Si ahora uno le pregunta a ustedes, ¿por qué uno trabaja? ¿Por qué van a trabajar? Supongamos que ustedes, algunos cobran sueldo de hijo, entonces están en la universidad porque los padres lo financian, bien ahí, bien por ustedes y por sus padres.
Otros de ustedes están trabajando 10 horas, 12 horas, 8 horas, cuidan niños, trabajan en una farmacia o lo que sea, para financiarse los estudios que después le va a habilitar la posibilidad de recibir y trabajar de un título universitario. Y ahí sí se van a llenar de plata seguramente, o no. Si son psicólogos, capaz que no, pero si no, capaz que sí. Pero, ¿por qué uno trabaja entonces? Uno trabaja porque necesita el recurso material. Te van a decir, pero el hombre siempre trabajó por eso. Y no es así. La única forma histórica en la cual el hombre trabaja porque necesita plata es en el orden capitalista. Antes la gente trabaja por otra cosa. Hagan un llamado al pie, un paréntesis, y vuelvo a lo que estaba diciendo respecto de qué es la idea de trabajo, digamos. Y ahí por supuesto ustedes van a decir, pero no hay una sola idea de trabajo. Claro que no, pero por ahí hay para estas materias, digamos, o para estas teorías, o para la teoría social en general, hay ciertos insumos conceptuales, digamos, que son mucho más eficaces en el sentido del potencial explicativo que tienen esas categorías. Con lo cual uno tiene que usar una idea, como en todo, una idea de trabajo para poder explicar lo que uno quiere explicar. Del mismo modo que cuando yo me imagino que la mayoría de ustedes son estudiantes de psicología, entonces, o capaz que no, pero no importa, yo tomo la idea de psicología porque lamentablemente vengo de esa formación. Cuando uno trabaja sobre un paciente y lee los síntomas del paciente, también lo hace desde una matriz teórica que le permite pensar qué significa ese síntoma del paciente. Entonces lo lee del psicoanálisis, lo lee de la comportamental, lo lee de la Gestalt, lo lee de la psicología experimental, lo lee de la parapsicología porque uno está medio mal. Entonces, del mismo modo que uno lee los síntomas, también uno puede leer la historia y los conceptos que se ponen en juego en el desarrollo histórico de cierto modo. Todo para decir que el trabajo, en esta perspectiva, yo voy a introducir algún contenido teórico que viene de la tradición marxista, porque cuando uno trabaja en estas instancias donde transmite conocimiento o intenta transmitir algunas ideas, digamos, por supuesto uno tiene su identidad ideológica, su identidad científica, su identidad intelectual, y en el caso de lo que yo puedo sostener, vienen efectivamente de una raigambre, de un marxismo mecánico, digamos. O sea, a mí me parece que hay ciertas aseveraciones del marxismo que son completamente eficaces, maravillosas y perfectas para poder explicar esta idea. Entonces, entre ellas está la idea de trabajo. Cuando Marx piensa, que después lo vamos a desarrollar con otra tranquilidad cuando trabajemos textos específicos, digamos, pero cuando Marx piensa en qué implica la idea de trabajo en el hombre, tiene que ver con, efectivamente, inicialmente, con la posibilidad de que el hombre tiene que subsistir. Entonces, piensen en cualquier tipo de... Piensen en una sociedad hipotética, tal cual la piensa Marx, digamos, donde no había nada de lo que conocemos ahora, los tipos vivían así en la naturaleza, en un lugar perdido, al lado del mar o al lado del río, y los tipos tienen que subsistir en una economía que es una economía justamente de subsistencia. Los tipos tienen que matar el bicho, pescar el pez o sacudir al cebú que los va a alimentar durante ese día. Ese proceso de caza, de recolección o de pesca que le permite al hombre subsistir, o de, ¿cómo se llama? Proceso agrícola, digamos, el trabajo sobre la tierra, todo eso que hace el hombre es lo que Marx entiende que es el trabajo en términos generales, digamos. El hombre, para subsistir, tiene que trabajar, porque el hombre, la primera tesis marxista es que el hombre, como ustedes ya saben, es un sujeto de necesidades, digamos. El hombre tiene necesidades. Esa tesis marxista sobre la necesidad del hombre es una tesis indiscutible, digamos. Cualquier teoría, por más antimarxista que sea, arranca, incluso en la misma perspectiva psicoanalítica, también lo van a ver después. El hombre es un sujeto, Marx no lo habla como sujeto, por supuesto, pero habla de que el hombre tiene necesidades. La primera necesidad es morfar. Porque si el tipo no morfa, no puede hacer nada. Eso era en la existencia del hombre primitivo, Adán y Eva, que ustedes saben que uno como buen marxista es no solamente ateo, sino antiteo, digamos, pero supongamos que haya existido Adán y Eva. Desde Adán y Eva hasta ustedes hoy al mediodía que fueron a laburar, lo hicieron en virtud de que necesitaban morfar. Porque si uno no morfa, no puede hacer nada. Piensen cuando ustedes van a estudiar y tienen hambre. Tienen que ir a comer algo para poder seguir estudiando. O lo mismo pasa en cualquier acontecimiento de la vida. Entonces,
esa acción que el hombre ejecuta para poder satisfacer esas necesidades es lo que Marx denomina trabajo. ¿De dónde? ¿Cómo hace? ¿Sobre qué trabaja el hombre? ¿Dónde el hombre extrae los recursos que le permiten trabajar y subsistir? La única respuesta que hay, no hay otro lugar, es la naturaleza. Lo era en los primitivos y lo es en la edad contemporánea. Uno no puede extraer los medios de subsistencia de un lugar que no sea la naturaleza. Por eso Marx, incluso hay textos que nosotros vamos a trabajar, los textos de Marx cuando era un autor todavía, un autor muy joven, digamos, un pibe de 25 años, el tipo habla de que la naturaleza, dice Marx, es el cuerpo inorgánico del hombre. Marx entiende que la naturaleza es como una especie de continuación del hombre, ¿se entiende? Por eso la relación que existe entre el hombre y la naturaleza es una relación dialéctica, digamos. Dialéctica quiere decir que cuando cambia el movimiento de una de las partes implica un cambio en la segunda parte, y también en ese cambio en la segunda parte implica un cambio en la primera. Esto quiere decir, una salvajada le voy a decir, pero cuando uno tala un bosque para poder sacar la madera que va a ser el papel que uno va a usar para imprimir libros, tarde o temprano las consecuencias de eso se leen en clave individual, en términos de cambio subjetivo, o se leen en clave social o universal con, qué sé yo, el calentamiento global. No hay ninguna acción del hombre cuando transforma la naturaleza que no vuelva de algún modo. Ninguna. Desde la más nimia a la más compleja, como es esto de qué sé yo, la dilapidación de los recursos naturales para la subsistencia del hombre, digamos, eso tiene consecuencias que son drásticas. Entonces, imaginemos esta idea, o retengamos esta idea de que cuando se habla de trabajo, de lo que se trata es de el hombre transformando la naturaleza. Ahora, en el capitalismo eso tiene una serie de singularidades que capaz que ustedes la pueden percibir de entrada, así, porque es un brochazo, digamos. Lo que estamos diciendo ahora es un brochazo general y lo demás. Me está distrayendo uno de los perros acá que está en una situación media rara. Esta idea está, me desconcentró el perro. Estaba en lo de el trabajo que adquiere en el capitalismo, digamos, cierta. Te van a decir, bueno, pero uno cuando trabaja, hoy en el capitalismo, cuando cobra un salario, no va a trabajar sobre la naturaleza, pero justamente porque el capitalismo es un tipo de sistema donde el hombre ha quedado separado de esa capacidad de transformar la naturaleza como fin en sí mismo. Para Marx, el hombre, cuando transforma la naturaleza, se está objetivando como hombre, digamos. Lo que pasa es que las condiciones materiales de existencia a lo largo de la historia hacen que ese proceso de transformación se vaya reconvirtiendo en cosas que no hacen que el hombre sea en sí mismo un hombre libre y que pueda trabajar libremente para la subsistencia, sino que pone condiciones, digamos, pone barreras entre el hombre y el propio trabajo. Yo le voy a decir un ejemplo que es completamente pavo, pero para que uno pueda definir, digamos, algunas de las características del trabajo en el capitalismo. Pensemos que en Marx hay tres formas históricas en las cuales los hombres producen sus medios de vida. Que ustedes la deben conocer, digamos, que se dan a lo largo de la historia, en algún caso en modo secuencial, en otros casos van saltando de una a otra, digamos, pero siempre en términos evolutivos. Digo, no es que hay una forma que digo, en términos históricos uno puede hablar de las formas del modo esclavista, del esclavismo, digamos, ese modo de producción histórico, donde hay hombres que son propiedad de otros hombres, hay hombres que compran otros hombres, que ustedes entiendan, por supuesto, que no tienen la cualidad de hombre. El esclavo no es un hombre, no es un hombre en los términos que uno entiende el hombre ahora, porque ustedes, la idea de hombre que tienen ahora es una idea prototípicamente burguesa, que emerge en la Revolución Francesa y llega hasta nuestros días. Para ustedes un hombre es igual a otro hombre con los mismos derechos y libertades. En el momento de la emergencia del esclavismo, que es un proceso que dura hasta entrado del siglo XIX, digamos, en algunos países, digamos, tiene un correlato incluso más extenso, el hombre es propiedad de otro hombre. ¿Y para qué un hombre compra a otro hombre? Lo compra al otro hombre para ponerlo a trabajar. Y si ese hombre, es como que uno compra el buey que ara la tierra o que empuja el arado, esa propiedad del buey es similar a la propiedad del esclavo. El
amo le puede hacer al esclavo lo que le parezca que le tiene que hacer. No importa lo que sea, castigar, abusar, proteger, cuidar, lo que, imagínense, digamos, o sea, es propiedad, es lo que uno hace cuando se compra un pollo, digamos, lo puede cocinar, tirar, romper, asar, lo que sea, lo mismo, digamos, hay un criterio de propiedad que va sobre el hombre. Hay una segunda forma histórica de producción que precede al capitalismo, necesariamente para Marx, que se llama feudalismo u orden feudal, donde en el feudalismo ya hay, digamos, monarquías, en algún caso constituidas, hay una especie de ejército mercenario, digamos, que son los señores feudales, que son los que cuidan las tierras de la nobleza o de la realeza, que emplean está mal dicho, olvídense la palabra, que le permiten, vamos a decirlo de ese modo, le ceden un cacho de tierra a los que se llaman los siervos de la gleba, a cambio de protegerlos. Protegerlos quiere decir, en todos los sentidos, la protección física, la protección de su identidad, la protección de su vida, digamos, en la trascendencia religiosa y lo demás. Esto es, piensen en el esclavismo, hay propiedad de las personas, jurídicamente aceptada, digo, no es que un delito apropiarse de personas, hoy sí es un delito, hoy uno no puede comprar un africano y se lo trae a la casa y lo pone a trabajar, digamos, no se puede, en ese momento hay una cuestión legal que van a ver qué refleja cuando trabajemos más adelante ese modo de producción. En el feudalismo también el territorio está dominado por la realeza, por el rey, que como tiene la potestad absoluta sobre las personas, son monarquías absolutas, por eso tiene la potestad absoluta de hacer lo que se le cante con lo que quiera, digamos. Porque aparte tiene un amparo divino eso, el rey no es que es rey porque es copado, digamos, el rey es rey porque justamente tiene una carga religiosa, el lugar que el tipo ostenta, y en virtud de la cual se legitima su ejercicio del poder. Entonces, tienen siervos, que son los tipos que le trabajan la tierra y que tienen que pagar un tributo a cambio de protección. En el capitalismo la gente tiene otra relación. ¿Cómo trabaja la gente? ¿O por qué trabaja la gente? ¿Cómo sea la relación entre los hombres que trabajan y los tipos que emplean a esos trabajadores? ¿Cómo se da esa relación? ¿Mediante qué artilugio jurídico? Se da inicialmente en base a un artilugio jurídico. Es legal, de hecho la ley funciona para eso, que uno venda su capacidad de trabajo, lo que Marx llama su fuerza de trabajo, a cambio de un salario. ¿Por qué yo no puedo hacer otra cosa? Porque no puedo hacer otra cosa porque no tengo la capacidad de hacer otra cosa. Ahí me encantaría poner un taller mecánico, pero no tengo los recursos para poner un taller mecánico. Entonces, ¿qué hago? Voy y le vendo mi fuerza de trabajo a un tipo que sí tiene un taller mecánico. Y el tipo, por mi trabajo, me paga un salario, que después vamos a ver cómo se calcula, qué contiene y lo demás. ¿Yo puedo dejar de trabajar cuando yo quiero? Ustedes díganme, ustedes que trabajan, ¿ustedes podrían ir a realizar tu trabajo hoy? ¿Formalmente podrían hacerlo? Sí, lo pueden hacer. Ustedes se enojan con su jefe, le mandan a la mierda y después buscan otro trabajo. Eso es lo que se denomina la libertad formal. Ustedes van a hacer eso mañana cuando sean marxistas y comunistas, van a ir a decirle al jefe de ustedes que no quieren trabajar más, no lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? A diferencia de las formas que preexisten en el capitalismo, lo que obliga a uno a trabajar en el capitalismo es una coacción. La idea cuando uno habla de coacción, habla de una obligación que tiene cierta carga de violencia, la idea de coacción, digamos. La coacción que conmina, que lleva a que el hombre trabaje, es una coacción económica, plata. Uno no trabaja porque le gusta el trabajo, sino por plata. Te van a decir, pero a mí me encanta mi trabajo de profesor universitario. Sí, pero uno lo sigue haciendo por plata. Más allá que a uno le guste, nadie trabaja gratis, para hacerlo de ese modo. Incluso si uno podría dejar de trabajar, probablemente el 90% de la humanidad razonable lo dejaría de hacer. Pero la idea es esta. En el capitalismo, lo que conmina al trabajo, lo que hace que el hombre trabaje, es una coacción económica, plata. Te van a decir, pero eso es una obviedad. Es una obviedad solamente en el orden capitalista. En el orden histórico que precede al capitalismo, el hombre trabaja por otra cosa completamente distinta. ¿Cuál es esa cosa completamente distinta? ¿Por qué el esclavo se levanta a la mañana y va a carpir la tierra? El tipo puede levantarse y decir, hoy lo llamo al amo y le digo,
me siento mal, me parece que no tengo ganas de ir a trabajar y tiene 5 argumentos jurídicos para poder excusarse de su trabajo, no lo puede hacer. ¿Por qué trabaja el esclavo? El esclavo trabaja porque si no trabaja lo matan o lo castigan, digamos. Entonces hay ahí, hay una cuestión de coacción física al trabajo. ¿Estamos de acuerdo? El esclavo trabaja porque si no trabaja lo matan o lo castigan. No tiene nada que ver acá ni la capacidad de subsistencia. O sea, la subsistencia está ligada a la subsistencia a un fenómeno completamente físico. Digamos. El tipo trabaja para que no lo maten, digamos, o para que no lo castiguen. El dinero, la posibilidad del crecimiento económico y lo demás no es un horizonte. Lo económico, tal cual uno entiende ahora, después de las teorías económicas, no es un horizonte posible para un esclavo. Incluso más, la idea de libertad tampoco es un horizonte posible para el esclavo. No existe la idea de que el esclavo... No es que, ¿vieron? Ustedes han visto, hay millones de películas sobre esclavismo, algunas que son infernales, otras que son malísimas, pero siempre aparece esta cosa, el relato contemporáneo del esclavismo, donde el esclavo tiene el sueño de libertad, de fugarse y lo demás. No existe la representación en la cabeza de un tipo que lo cazan en jaula en África, lo llevan al territorio americano o europeo, generalmente, que el tipo se pueda plantear, ahora quiero ser libre. No existe esa idea de libertad. Ustedes piensen que las ideas son ideas de tiempo, digamos. ¿A ustedes les suena la tradición de pensamiento que se denomina liberalismo? Bueno, eso implica un cambio de época, un cambio de conciencia. Entonces, el esclavo trabaja, porque si no trabaja, lo castigan. ¿Por qué trabaja en el orden feudal el siervo de la gleba? El siervo de la gleba trabaja, porque si el tipo no le tributa... ¿Por qué trabaja? Trabaja para lograr juntar algo material, ya sea papas, batata o lo que el tipo esté haciendo, y poder pagarle al señor feudal un tributo que no es un impuesto, digamos, no tiene esa forma. Un tributo quiere decir que uno le ofrece algo a alguien a cambio de otra cosa. Si el siervo de la gleba no logra juntar en la semana, en los días, en el mes, ese tributo que le va a ir a recaudar después el señor feudal, al tipo le quitan protección que equivale a la muerte, equivale a la no existencia, digamos. O sea, quedaría reducido a una lógica de existencia meramente biológica. Y como el tipo, uno no quiere solamente existir en términos biológicos, desde que el hombre es hombre eso no sucede, entonces tiene que juntar ese tributo y se lo da obligadamente, digamos, al señor feudal para que lo siga protegiendo. Con lo cual la coacción al trabajo en el orden feudal es física, eminentemente física. En el esclavismo es física, en el orden feudal también es física. Mientras que en el capitalismo uno tiene esa posibilidad de, como es un hombre libre, digamos, puede elegir no trabajar. Y si uno elige trabajar, entonces va a cobrar un salario. Por eso cuando uno dice la obligación al trabajo o la coacción al trabajo en el capitalismo es eminentemente económica, es porque uno efectivamente, formalmente puede dejar de trabajar. Pero ¿por qué uno no deja de trabajar? Porque si no trabaja, no tiene los medios, no logra los medios, no produce los medios, llámese medios de vida, o sueldo, o dinero, lo que sea, que a uno le permitan persistir vivo, ¿se entiende? Te van a decir, bueno, pero entonces la diferencia tiene que ver con eso, digamos, con que en el capitalismo la coacción al trabajo es económica, porque efectivamente el hombre es un hombre libre, o al menos, tal cual lo dice Marx, y también lo trabaja Weber en esa perspectiva, el hombre es formalmente libre. Ahora, como les decía en un principio, la idea de libertad es ni más ni menos que eso, una idea. Porque libre, tal cual, ustedes se sienten libres como sujetos. Ustedes dicen, sí, nosotros somos re libres porque, qué sé yo, bueno, sacando la pandemia, digo, y esas restricciones que son obvias, digamos, en una situación como esta. Pero bueno, si no, nosotros tenemos una sociedad que es muy libre porque yo si quiero puedo viajar, me quiero ir mañana al mediodía a España a ver a mis primos, me agarro y voy y viajo. O si quiero irme a las montañas de Ushuaia a esquiar en el Cerro Castor, también lo puedo hacer, puedo ser libre para hacerlo. Ustedes lo pueden hacer. Mañana si deciden ir a España a ver a los primos o a Ushuaia a esquiar al Cerro Castor, ¿lo pueden hacer? No. Sí, en algún caso, no, sí, podría ir porque tengo mi avión privado. Raro que estén acá si tienen ese avión privado, ¿no? Pero lo que me refiero es, hay un elemento de impedimento
o de asistencia o inasistencia que es de orden material. La libertad es formal porque justamente uno puede ostentar la idea de libertad, pero la realización de esa libertad, si es una libertad económica, está reducida a los medios con los cuales uno cuenta. Fíjense, hay una idea de la sociología experimental, experimental en Durkheim, que Durkheim dice que el hombre es feliz cuando las aspiraciones que tiene son proporcionales a los medios con los que el tipo cuenta para satisfacer esas necesidades. Es una lectura bien burguesa, digamos, o sea, no lo digo peyorativamente, es exactamente cómo funciona el capitalismo en el orden burgués, digamos. Uno logra felicidad cuando los medios materiales con los que cuenta son proporcionales a lo que uno quiere lograr en su vida, digamos. Si yo quiero comprarme un avión privado, como decía antes, y eso me va a hacer feliz, probablemente siendo docente universitario no lo pueda hacer, con lo cual me voy a poner esa meta. Me puedo poner como meta comprarme un auto nuevo dentro de 5 años en 46 cuotas, digamos. Yo voy a decir, ay, qué feliz que soy. Pero ese plano de representación de la libertad o de la felicidad es un plano meramente ideológico. La idea de libertad es una idea. No existe, digamos, tal cual la plantea Marx en relación a que el hombre es libre cuando transforma la naturaleza y se cristaliza, se objetiva en esa acción. Entonces, el tema de decir, bueno, la idea de libertad circula, digamos, está presente, es una representación en las personas, por supuesto. La idea, quería llegar a que podamos pensar en esto, o que lo piensen después cuando trabajen en los prácticos el texto de Bianchi. La idea de libertad, tal cual uno la conoce ahora, surge a partir de, condensadamente, digo, y con el potencial, y con como significante, digo, a partir de la idea que establecen en Francia los revolucionarios en 1789. Esa revolución francesa lo que cambia es el paradigma político e ideológico de todo el mundo, de todo Occidente. Todos los estados que se constituyen como estados modernos, digamos, después de 1789, miran siempre con simpatía, con vehemencia y con honor, digamos, todos, a los valores que Francia, digamos, destapa como tal, valores de igualdad, esto mismo, o libertad o fraternidad. Del mismo modo que la libertad es una idea, que materializarla tiene otro costo, la idea de igualdad también, ustedes saben que es una idea, porque nosotros somos todos iguales ante la ley, pero ustedes saben que no somos todos iguales ante la ley en el término práctico o materializado. Digo, si vos sos más o menos blanquito y te robaste una gallina en un baldío, probablemente no te morfés 5 años de cana o que la cana te faje si vos sos más morochito y en un barrio periférico. Entonces somos todos iguales ante la ley, pero efectivamente lo empírico marca que la igualdad frente a la ley no es como tal, digamos. O si vos sos hijo de... Si vos sos Macri, probablemente tenga un poco más de impunidad. Había un tipo que ustedes no lo conocieron, menos mal. Yo tampoco lo conocí, pero fue una figura icónica en la década del 90 que se llamaba Chabram, no me acuerdo el nombre de Chabram. ¿Alberto Chabram? ¿Era? Sí. Chabram era un empresario que se lo acusó de matar a un... Alfredo Chabram. Lo acusan de matar a un fotógrafo de la editorial de Perfil. Bueno, todo un maneje, googleenlo, el asesinato de Cabezas, que tuvo una connotación política muy interesante. Y el tipo en un momento quería recuperar esto. En un reportaje le preguntan a Chabram ¿qué es el poder? Le dicen al tipo. Tipo muy poderoso económicamente, dueño de correos y lo demás. Y el tipo le dice, el poder es impunidad. Pero un Foucaultiano, el muñeco este. Justamente, por lo cual no somos todos iguales ante la ley. Es lo que quiero decir, digamos. Que las cosas sucedan, digamos, que las cosas existan, que la libertad sea formal, que la igualdad sea formal, digamos, que los hombres sean solidarios o fraternos entre sí, no quiere decir que materialmente los hechos que ocurren, esas ideas de libertad, esas ideas de igualdad, no estén escondiendo, solapando algunas otras cosas que ocurren en una especie de base material de la vida social. Entonces, no me voy a extender más que hasta acá. Lo que yo les sugiero es que lean justamente Bianchi o que lo trabajen en los prácticos en esta perspectiva. Poder pensar de qué modo tanto la revolución industrial, que te lo digo así en 1 minuto y medio, la revolución industrial es el cambio, tal vez el cambio más importante que la humanidad produce en su historia. Digamos. El cambio que se produce desde 1760 a 1790, que tiene su foco, digamos, de desarrollo en Inglaterra, cambia completamente
todo el panorama de la existencia humana. Cambia lo material, cambia lo industrial, cambia lo político, cambia lo ideológico, cambia el modo doméstico, cambia las relaciones entre las personas, las parejas, el matrimonio, el amor, la mujer y la muerte. Todo cambia. Entonces, leamos en esa perspectiva, ese cambio drástico, digamos, y leamos en perspectiva ideológica el cambio que produce la Revolución Francesa. Incluso ahí hay un dato que yo creo que está en Bianchi, donde la autora dice justamente esos dos cambios, esas dos revoluciones son tan importantes, el proceso de doble revolución, como llama Hobson, que es un historiador marxista que murió hace poco, el mejor de todo. Ese doble proceso, digamos, se da justamente en dos territorios que están enfrentados históricamente, como son Inglaterra y Francia. Te van a decir, bueno, pero después en la Segunda Guerra Mundial, los demás, los tipos estuvieron juntos. Está bien, pero históricamente el Reino Unido, digamos, Inglaterra en particular, que está fuera del continente europeo, siempre fue un faro distinto al continente europeo. Esto también, en todo caso, después lo vamos a recuperar más adelante cuando trabajemos algunas cuestiones ideológicas, pero también hay que entender que tanto es que la historia se escribe en esos territorios, digamos. La historia se origina sobre todo en la historia económica, estoy hablando, ¿no? En Inglaterra, en el Reino Unido y también en el continente europeo, y después llega con un delay más que importante a estas partes del mundo, digamos. Tal vez el hecho de que Estados Unidos sea un espacio conquistado por Francia y por Inglaterra tenga que ver también con que el modo de evolución de los norteamericanos es distinto al que tiene América Latina. Pero eso es un debate que tendremos un poco más adelante. Hasta acá no sé si quedó algo claro, y si no quedó claro, no importa, porque seguramente los docentes en la comisión de prácticos lo van a resolver. Ahí me avisa Instagram que estamos medio cocinados con el tiempo, así que corto y en 3 minutos abrimos de vuelta con los comentarios. ¿Ves?